Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la primera de 3 charlas que voy a dar en esta parte para apoyar el trabajo que ustedes van a desarrollar en este cuatrimestre del equipamiento. Esta primera charla se llama de la ciudad al equipamiento y trata cuestiones generales, es decir, la problemática general del equipamiento. Las siguientes son el equipamiento en áreas centrales y el equipamiento en áreas no centrales. Y no son continuación de esta primera, sino que son una profundización de los temas aquí tratados. Esta frase de Jordi Borja y Saida Muxi sintetiza mucho el contenido conceptual de esta charla y dice: la historia de la ciudad es la de su espacio público y el espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político. Esta frase dice que el espacio público es el espacio principal de la ciudad, entendiendo la ciudad como un conjunto de elementos de los cuales el espacio público es muy importante y está constituido por calles, plazas, parques y equipamientos de uso público. Y es muy importante porque en ellos se dan las relaciones ciudadanas, el paseo, el encuentro. Se ordena también cada parte de la ciudad y además son el ámbito físico de identidad colectiva, es decir, le permiten al ciudadano entender su entorno y apreciarlo. Podemos ver cómo entiende Noli el concepto de espacio público en el plano de Roma que realiza en 1748. Este es un plano de fondo-figura, pero no es un plano tradicional de fondo-figura en el que lo negro representa lo construido y lo que queda en blanco representa el vacío, es decir, el espacio urbano. Noli aquí representa el espacio en blanco, deja en blanco el espacio que es accesible al uso público, es decir, tanto las calles, plazas, como los edificios y los edificios a los que llega el público, como las iglesias de todo tamaño y también algún edificio público, quedando en negro solo lo que es cerrado, no accesible al uso privado. Asimismo, Urrea, Arteaga y Pedraza nos dicen: históricamente, conservando su naturaleza de utilidad pública, los espacios y edificios colectivos han cumplido con el papel estratégico de ordenar el territorio, concentrar la población y las actividades y generar centros. Así, unen, contienen, conectan, reciben, mueven, intercambian, relacionan, comunican, desplazan, limitan, referencian. Esta frase, que dice muchas cosas, pero entre otras cosas nos dice que el espacio público y el equipamiento organizan y unen diferentes partes de la ciudad. Además, reciben y relacionan a sus habitantes y son una referencia dentro del tejido residencial y además una referencia de identidad con un lugar.
Por otro lado, los equipamientos se dan en diferentes escalas, y estas escalas están referidas directamente a la cantidad de habitantes o porción del territorio que los utiliza, o que sin utilizarlos directamente representa para estos habitantes una referencia. Y vemos en esta imagen los equipamientos a escala global. El equipamiento a escala global puede ser solo un símbolo o una identificación con una ciudad en el imaginario de la gente. Por ejemplo, pensar en París y simbolizarlo en la Torre Eiffel, y esto con muchas ciudades. Pero además tiene que ver con la cantidad de visitantes que tiene el equipamiento, y para nosotros, además, es parte de la cultura de la disciplina. Yo, si pienso en París, no pienso en la Torre Eiffel, pienso en el Centro Pompidou, que además recibe más visitantes por año que la Torre y el Louvre juntos. Y es un edificio paradigmático en la cultura de la disciplina. El otro edificio que aparece en la imagen, a la derecha, es la Ópera de Oslo. Es el edificio contemporáneo más relevante de Noruega. Es capaz de producir un impacto importante a nivel urbano y cultural. Se encuentra ubicado en el área central de Oslo y frente al entorno natural. Y el edificio se plantea como un gran espacio público y plaza inclinada que termina por hundirse en el mar, logrando una muy buena relación y continuidad con el paisaje. Además, sus cubiertas son un paseo que remata en una gran plaza en altura, desde la cual se abren nuevas vistas de la ciudad. Es decir, que ofrece un espacio público de calidad que conecta el área central con el ámbito natural. En esta imagen podemos ver referentes a escala urbana y podemos señalar que el Malva lo es por el interés que tiene su colección, es decir, aloja una muy buena colección de pintura latinoamericana, por la cantidad de público que concurre y por su situación urbana. Y lo vamos a ver en la clase de hoy. El otro edificio, el de la derecha, es la Caixa Forum, que es un edificio que proviene de la remodelación de un edificio de servicios antiguo, situado frente a una avenida muy especial de Madrid, como es el Paseo del Prado, una avenida muy verde y que se conecta con espacios verdes, y en el que el acierto de la propuesta fue dejar el cero libre, de manera que se integra a los espacios abiertos ofrecidos por la avenida y ofrece un nuevo espacio público que abre perspectivas al tejido cerrado del sector, ofreciendo un espacio público de gran calidad, que conecta espacios urbanos de diferente carácter. En esta imagen estamos viendo el equipamiento a escala barrial. A la izquierda, es decir, son equipamientos de vecindad que no requieren transporte público. Estos equipamientos son una referencia de identidad con un lugar. Son los espacios constructores de la vida cotidiana, sobre todo
de los chicos y de los adolescentes. Los referentes que tenemos aquí, los dos son colegios. En general, son equipamientos educativos, de salud y centros comunitarios. El equipamiento de la derecha es el Colegio Antonio Derca en Medellín y concentra actividades formativas y comunitarias y además cumple una función muy importante en el ordenamiento del territorio. Y vamos a hablar un poco más de estas tres escalas a partir de tres de los referentes presentados, abordando los conceptos de aportes al espacio urbano, integración programática y flexibilidad y adaptabilidad centrales en el equipamiento de hoy. Y vamos a comenzar por la escala barrial, con el Parque Educativo de Marinilla, Colombia. Marinilla es una ciudad pequeña con relieve topográfico. Pertenece a la provincia de Antioquia y el parque educativo se encuentra casi en un extremo de la ciudad, en un sector residencial con mucho verde, como podemos ver en la imagen. Dada la cultura del lugar, que es la cultura paisa de Antioquia, los arquitectos se proponen una escuela donde esta cultura, con prácticas como la jardinería, el cultivo, tocar la guitarra o simplemente descansar en una hamaca, se conjuguen naturalmente con el aprendizaje formal y puedan darse cerca de las aulas, que además estén en contacto constante con el clima y la naturaleza. Decíamos que se encuentra en un entorno residencial y se ubica dentro de un terreno con bastante pendiente. El edificio sigue la curva de nivel y la forma resultante da, por un lado, a una circulación barrial y por el otro, un espacio deportivo a un nivel mucho más bajo. Este desnivel lo salva con un anfiteatro que puede ser usado para presenciar actividades deportivas, recitales o teatro. El edificio está diseñado con una estructura de acero cubierta por una malla metálica que envuelve todo el edificio. Esto permite un espacio interior limitado, pero transparente, y da la posibilidad a la vegetación de extenderse sobre ella. Esta malla propone un límite, pero además permite ventilación y asoleamiento en el interior. Debido a la situación del edificio, la malla posibilita a los usuarios sacar mayor provecho de las visuales y tener un contacto con la naturaleza que lo rodea y las actividades del exterior. Además, el edificio se encuentra sobre pilotis que lo mantienen suspendido, dejando que el terreno se acerque o se aleje de él. En la imagen de arriba vemos el mayor desnivel donde se produce el campo deportivo y la gradería que lo vincula con el nivel de acceso por escalera al edificio. En la imagen inferior vemos el edificio en un punto que toca con el nivel superior del terreno natural y es donde se produce una de las entradas.
En esta imagen de planta vemos esquematizado el funcionamiento del edificio. Tiene espacios diseñados para actividades musicales y educativas cerrados, adaptables a diferentes usos, como lo indica los dibujos que lo rodean, y junto a esos espacios formales se generaron una serie de lugares vacíos, que son los amarillos, pensados como escenarios de eventos, como pequeños conciertos, exposiciones, teatros y otras actividades. Además, en uno de las aulas cerradas, de los espacios formales, el que se encuentra en el extremo derecho, se pueden realizar actividades que reúnen a toda la comunidad, como teatros y pequeños conciertos. También está en contacto, esta aula está en contacto con uno de los accesos, el que está más cercano a la calle Barrial. Luego, por el centro del edificio, vemos el acceso que está en el nivel superior del relieve, el que está en contacto con el terreno, y en el otro extremo vemos la escalera, que es un tercer ingreso que se ingresa desde el plano inferior del edificio. En esta imagen estamos viendo la vista del edificio desde el nivel superior, donde se da esa entrada de la que hablábamos antes, y una imagen a la derecha desde el nivel inferior del relieve del terreno, en el cual vemos resaltando dentro de la estructura los puntos rojos que corresponden a las aulas del interior del edificio. Esas aulas, me parece que no lo dije, de las que hablamos, sí, pero no dije que en realidad para tener control acústico y climático tienen paredes de policarbonato rojo traslúcido que las aíslan y al mismo tiempo resaltan estos puntos dentro del gran espacio como focos de actividad formal. En esta imagen vemos el edificio en su entorno con mucho verde, y en la imagen inferior vemos todo el edificio, vemos una imagen de todo el edificio. En esta está enfocado sobre el desnivel, el gran desnivel que tiene el edificio respecto del campo deportivo, y la gradería que lo salva y al mismo tiempo puede ser usada para presenciar espectáculos deportivos y musicales. Y también vemos en uno de los extremos, en la imagen inferior izquierda, vemos uno de los accesos
el acceso por escalera. En esta imagen vemos el espacio interior, que como dijéramos, los elementos rojos de policarbonato son los que alojan las aulas formales y vemos cómo los espacios intersticiales son bastante grandes, como para dar cabida a esas otras actividades que corresponden simplemente al descanso o a actividades que corresponden a la cultura paisa. Vemos otra imagen a la derecha que en correspondencia con el acceso por escalera, y en ambas imágenes vemos cómo por transparencia hay un contacto bastante directo con el espacio exterior. En estas imágenes podemos apreciar cómo se da esta cuestión de las actividades que corresponden al cultivo, en este caso a la floricultura, y al descanso. Y finalmente vemos el edificio desde el nivel inferior, desde el campo deportivo, y en la imagen de la derecha desde la calle vecinal. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires se encuentra en un sector de la ciudad muy interesante porque está muy cerca de los bosques de Palermo y además está ubicado en una plaza, como podemos ver en la imagen de la derecha, con la cual establece una continuidad espacial y de actividad recreativa favorecida por los usos propuestos en el nivel más bajo del edificio. También vemos en esta imagen que es un volumen pequeño, que es como un pabellón en la plaza. Comparado con los edificios del entorno, es un edificio bastante pequeño. Es un edificio de formas abstractas, neutro, muy cerrado en correspondencia con las salas de exposición, es decir, los niveles superiores, y abierto en la planta de ingreso, donde se dan las actividades más públicas no expositivas. El acceso se encuentra sobre la avenida y la cafetería y el auditorio en la cara que da hacia la plaza. En esta imagen vemos las escaleras y el acceso que abre a la avenida y también a la plaza. Sobre la calle San Martín de Tours vemos la fachada del cuerpo más bajo del edificio y sobre él la terraza de esculturas. Este elemento más bajo le da aire al edificio sobre esta calle que es angosta. Ya en el interior del edificio, en esta imagen, nos encontramos mirando en el hall, mirando hacia el atrio central, el comienzo de las escaleras mecánicas que nos llevan a las salas de exposición de los dos niveles superpuestos. Hacia la izquierda del hall
se encuentran la cafetería y el auditorio que habitualmente da cine, y hacia la derecha del mismo se encuentra la tienda habitual en los museos y una librería dedicada a libros de arte. En esta imagen, que es la misma que la anterior, pero sin gente, se puede ver que el nivel del atrio es más bajo que el hall. Esto posibilita otro acceso al auditorio y en ese nivel, sobre la derecha, hay exposiciones temporales. La imagen de la derecha nos muestra el atrio con una cubierta y un lateral vidriado que le dan mucha luminosidad al espacio, y la escalera mecánica que llega hasta el segundo nivel de exposiciones. Vemos las salas de exposición, que son espacios enteros y permiten diferente compartimentación según el armado que se quiera hacer, según el tamaño de las pinturas, etc. Y en los planos podemos ver que la idea del edificio es la de un edificio volcado a un espacio interior, desde el cual se percibe lo que ocurre en todo el interior del edificio y sus circulaciones principales, y a la vez tiene una respuesta particular hacia los bordes que son diferentes. El edificio está conformado por elementos prismáticos que se acercan y dejan un espacio central que tiene el total de la altura del edificio. El volumen principal, que es el superior, contiene en la planta baja la cafetería y el auditorio, y en los niveles superiores las salas grandes. Y el resto de la exposición es un nivel oblicuo a la avenida que cubre el acceso. En la parte más angosta del edificio, vemos en la planta, se ubican en planta baja la tienda y la librería y las exposiciones temporales, y en la planta alta la terraza de esculturas. En el corte vemos el acceso y el hall con poca altura, produciendo un gran contraste con la gran altura y luminosidad del atrio. En esta imagen vemos a la izquierda el auditorio vidriado al parque, obviamente cerrable, y la librería armada como una biblioteca totalmente abierta a la calle lateral. Y por último, vemos las escalinatas y el exterior de la cafetería como espacios que verdaderamente continúan el parque. El Centro Pompidou es uno de los primeros edificios de la arquitectura high-tech. Ubicado en el centro histórico de París, su construcción se convirtió en un acontecimiento internacional debido a su lenguaje industrial y por redefinir el programa tradicional de centro cultural. Alberga el Museo de Arte Moderno más grande de Europa, una gran biblioteca pública, un centro para la música y la investigación acústica,
y diversas salas de cines, de espectáculos y de debates, concentrando en el mismo edificio muchos programas disímiles. Por el lenguaje que estamos viendo en la imagen, el colorido y la altura contrasta enormemente con los edificios que lo rodean, que son de finales del siglo XIX. El concepto de la propuesta que podemos ver en los bocetos, y quizá el más obvio, fue la exposición de toda la estructura e infraestructura del edificio. En ambas fachadas también estamos viendo en la imagen posterior la infraestructura del edificio. Estos quedan sobre el exterior y liberan al máximo el espacio interior. Y también es parte importante del concepto la plaza inclinada, que además de acceso al edificio, congrega múltiples actividades del propio centro y externas. En esta imagen vemos el contraste del nuevo edificio con el entorno, en el cual domina la escalera mecánica que serpentea por toda la fachada. En esta imagen vemos mejor la estructura y la escalera mecánica y también los ascensores a la vista. Y unos enormes tubos de ventilación de los niveles inferiores a la plaza, que acentúan la pertenencia de la plaza al edificio. Toda la infraestructura del edificio en la fachada posterior, con colores que indican la función de los mismos. En el corte podemos ver que el edificio tiene una materialidad diferente en los niveles que están por debajo del cero, de hormigón, donde se alojan las funciones más cerradas, espectáculos, debates, cines. Y en los niveles superiores, donde las funciones requieren mayor flexibilidad, podemos ver la estructura metálica exterior y las vigas vieren del que salvan la luz. Así, la planta queda totalmente libre y muestra la intención de tener un contenedor flexible en el cual todos los espacios podrían ser modificados. Y en realidad esto es lo que marca la importancia histórica del edificio, una manera de producir flexibilidad que desde ese momento se usó y se sigue usando. En esta imagen tenemos una visión más cercana de la fachada, donde se puede ver la escalera mecánica y luego las terrazas corridas, ambos grandes miradores de la ciudad a diferente altura. En esta imagen vemos nuevamente la infraestructura, donde aparece con más detalle el color que indica la función de cada tubería, y la alta tecnología del edificio. Estas imágenes corresponden a los lugares más públicos, que son los niveles más cercanos al cero. Uno de ellos es el cero y el otro es el +1, que son los niveles más próximos a la plaza.
El -1, que también es muy público, pero está en el subsuelo, no lo tenemos, y es el que tiene los espacios más cerrados, los teatros. Y finalmente vemos en la imagen de la derecha una parte del Museo de Arte Contemporáneo en los niveles superiores, donde el espacio se compartimenta según los diversos usos. Bueno, y hasta acá llegamos, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido como arranque del nuevo tema. Y pronto nos vemos en las dos nuevas charlas que anuncié al principio.